¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a nuestro primer webinar entre elecciones y volatilidad global. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Leno, el gerente general de Renta 4 Perú, y César Huima, quien nos va a poder explicar mayores detalles económicos sobre el contexto global y local. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por el pase. Qué mejor, qué mejor presentación la que ha hecho Asvin, sobre todo luego de lo que nos ha sucedido, ¿no? Impeachment que acabamos de estar, o que estamos viviendo en este momento y que no sabemos cómo va a terminar. Hay que ver que, si bien han vacado a Gerí, hay todavía todo un espacio de tiempo de casi 24 horas para poder escoger a la persona que reemplazaría a Gerí y nos llevaría, en teoría, hacia las elecciones ahora en abril. Quería haceros una presentación de qué es Renta 4, por qué Renta 4. Lo más importante de recalcar es que Renta 4 es una compañía española, es la banca de inversión más grande de España. Estamos cotizando en la Bolsa de Madrid, por ejemplo. Si ustedes pueden ver ahí la gráfica, pueden ver que el comportamiento de la acción ha sido sumamente al alza. Es una acción que, por lo bien que le ha estado yendo en los últimos años, la acción ha estado retribuyendo a través de la subida de su precio en el mercado de la Bolsa de Madrid. Renta 4, como comentaba, es una banca de inversión, es la banca de inversión más grande de España. No somos un banco comercial, no estamos en búsqueda de hacer créditos hipotecarios o créditos automovilísticos, sino básicamente lo que buscamos es poder administrar el dinero de nuestros clientes, sean estos clientes institucionales, jurídicos, personas naturales, retails. Eh, Al día de hoy estamos con 143.000 clientes a nivel global. Tenemos un ROE superior al 25% de manera continua y sostenida, una utilidad neta al tercer trimestre del 2025 de 36 millones de dólares, es un 32% más con relación al año anterior. Activos bajo manejo por más de 48.200 millones de dólares. Y la TAM contribuye con el 12% de los beneficios finales. En la TAM estamos en Perú, en Chile, en Colombia, y también estamos a puertas este año, ya es un hecho, estamos abriendo oficinas en México. En Renta 4 España, en Renta 4 Banco España, estamos supervisados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, algo así como la SBC peruana, y también el Banco de España. Y en Renta 4 Perú tenemos ya 12 años como sociedad agente de bolsa. La sociedad agente de bolsa, como ustedes muchos probablemente sepan, son sociedades agentes de bolsa y son las personas que están autorizadas a actuar como intermediarios en el mercado de valores. Eso nos permite participar en los mercados de renta fija, de renta variable, a través de fondos mutuos directamente, y también tenemos todo el bagaje de una tesorería. Es decir, que podemos ofrecerle a nuestros clientes, sean personas jurídicas, naturales o institucionales, un mercado básicamente de FX, tanto forward como contado. Es decir, nosotros podemos cerrar operaciones de tipo de cambio el día de hoy como un tipo de cambio a futuro, llámese a 10 días, 20 días, 6 meses, etcétera, que eso seguramente hacen comentar un poquito más adelante, le permite al individuo tener un poco más de predictibilidad de sus flujos, sobre todo si es compañía, por ejemplo, que exporta, eh, gran parte de sus ingresos son exportaciones y necesitan de alguna manera tener una cierta predictibilidad. Como le decíamos, aquí en Perú somos una sociedad agente de bolsa. Pertenecemos a ASAP, que es la Asociación de Agentes de Bolsa del Perú. Estamos supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores y nos audita KPMG. En Chile también somos una corredora de valores y luego allá en Colombia somos una fiduciaria, Renta 4 Banco Oficina Representante, estamos en Bogotá y también estamos fiscalizados allá por los regentes que competen. No sé si podemos pasar a la siguiente filmina.
Bueno, ya. Bueno, decir que en la parte de renta fija, yo diría que somos ahora lo vamos a ver con más detalle, pero en la parte de FX, por ejemplo, somos una mesa muy competitiva. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos que competir contra los bancos, contra las tesorerías de los bancos que manejan spread mucho más amplios, nosotros, en nuestro afán de poder competir, lo que tenemos son spreads muchísimo más finos, muchísimo más pegados, y eso juega a favor del cliente. Y por otro lado, tenemos una mesa de renta fija que es internacional, porque nos acoplamos mucho a lo que hace Chile, Colombia, y vamos de la mano con Perú, y eso nos permite obtener mejores precios, precios preferenciales, etcétera. Y eso era un poco de repente contarles qué cosa es Renta 4 Perú, desde cuánto tiempo estamos acá, como les comentaba, hace ya 12 años, que pertenecemos a algo mucho más grande, que es Renta 4 Banco España, que como comentaba es la banca de inversión más grande de España y que a su vez lista en la Bolsa de Valores de Madrid. Así que, sin más, le doy pase a Asvin y a César para que continúen con la presentación. Asvin. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en esta oportunidad nos va a acompañar César para poder explicarnos sobre el contexto global y luego yo les voy a explicar con más detalle acerca de los fondos. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en este webinar titulado entre elecciones y volatilidad global. Hoy vamos a conectar básicamente viendo el entorno macro internacional con el contexto político, financiero que enfrentan los mercados para entender dónde estamos parados y cómo se están moviendo las expectativas reales, ¿no? Viendo las revisiones de crecimiento global, cuando miramos el panorama global, vemos una economía que sigue mostrando fragilidad, pero que al mismo tiempo ha sorprendido positivamente frente a los escenarios más pesimistas que se manejaban hace algunos meses, ¿no? Ahora, el crecimiento mundial se ubicaría alrededor casi de un 3% entre el 2025 y 2027. Es un ritmo casi moderado, pero algo por debajo del promedio de las últimas 2 décadas, ¿no? Pero claramente mejor de lo que se anticipaba en medio del río político y comercial. Ahora, ¿qué está sosteniendo esta expansión? Principalmente 4 factores. Vemos que el impulso estructural de la IA, que está elevando la inversión y la productividad, los estímulos fiscales aún vigentes en varias economías, las tasas de interés más bajas respecto al pico del ciclo y un entorno energético más estable, ¿no? Todo esto ha compensado, al menos por ahora, justamente el impacto del proteccionismo, las restricciones migratorias y la incertidumbre electoral, ¿no? Y ahora, y viendo un poco más a detalle, si hacemos un sobre las principales potencias económicas, observamos un cambio más sutil, pero relevante en la dinámica del crecimiento. Justamente vemos en Estados Unidos el año comenzó con expectativas sólidas, con proyecciones cercanas casi al 2.6%, justamente en los primeros trimestres. Sin embargo, hacia el cierre del año se pronostica, las estimaciones ya casi se caen a un 2.1. No es una disminución brusca, pero sí busca una pérdida de impulso que refleja condiciones financieras más ajustadas y un menor dinamismo al consumo. En contraste, China muestra una trayectoria ligeramente ascendente dentro del año, parte con tasas casi cercanas al 4.5% y se proyecta que termine en 4.7%. Esto básicamente apoyado a los estímulos selectivos y la estabilización del sector inmobiliario. Ahora, en la parte final, si vemos en la eurozona, también presenta una mejora gradual, pasando del 0.9 a niveles cercanos de 1.4%. Esto básicamente favorecido por menores presiones energéticas y condiciones monetarias menos restrictivas. Es decir, mientras Estados Unidos pierde algo de tracción relativa, otras economías comienzan a estabilizarse, generando un reequilibrio en las expectativas globales que los mercados ya empiezan a internalizar. Ahora, si pasamos del crecimiento a la inflación, el panorama es relativamente estable, pero con matices importantes. En Estados Unidos la inflación se mantendría cerca por debajo del 3%,
los aranceles y ciertas rigideces en el mercado laboral siguen generando presión, aunque los últimos datos han sido algo más alentadores. Bajo este escenario, el mercado empieza a descontar ya al menos 2 recortes acumulados de 50 puntos básicos desde el segundo semestre de este año. No, es decir, no estamos hablando de una política expansiva agresiva, sino de un ajuste gradual si la tendencia se consolida. Ahora, si vemos en la parte de la eurozona, la inflación se ubicaría cerca al 2%, bastante alineada con el objetivo del Banco Central Europeo. Por eso el espacio para nuevos recortes sería casi limitado. Ahora, China es riesgo distinto. La amenaza de deflación podría llevar a reducciones adicionales, aunque moderadas en la tasa de interés. En el balance de riesgos, hoy luce más equilibrado. Persisten focos de tensión, aranceles, migración, incertidumbre política y conflictos geopolíticos, pero al mismo tiempo crecen los riesgos al alza vinculados a la IA, que no solo impulsa la demanda, sino la productividad. En ese contexto, la volatilidad financiera sigue siendo un elemento latente, ¿no? Ahora, si conectamos el crecimiento con la inflación y la tasa, naturalmente llegamos al dólar. Las expectativas apuntan a un posible repunte del dólar frente a sus principales pares a partir del segundo trimestre de este año. El factor estructural detrás de esta visión es la productividad asociada al desarrollo continuo de la IA. Se estiman que las inversiones vinculadas a esta transformación podrían alcanzar los 3 trillones de dólares entre el 27 y el 29. Ese aumento de productividad fortalecería la economía estadounidense en términos relativos, atrayendo capitales y sosteniendo la demanda justamente por dólar, ¿no? Además, una mayor eficiencia productiva justamente ayuda a conectar las presiones inflacionarias en el medio plazo, lo que refuerza la estabilidad de macro. Ahora, en este escenario, el dólar podría recuperar terreno frente al euro y al yen, especialmente si el diferencial de crecimiento vuelve a ampliarse a favor de Estados Unidos. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque el comportamiento del dólar termina influyendo directamente en flujos hacia mercados emergentes, materias primas y activos de riesgos, que es donde comienzan a sentirse con más fuerza la volatilidad global. Ahora, en los commodities, si hablamos de la volatilidad global, necesariamente tenemos que mirar a los commodities, porque hoy están siendo un termómetro clave del ciclo. El cobre acumula un alza similar al del oro. Parte de este movimiento ha estado explicado por un aumento de posiciones no comerciales, es decir, mayor participación especulativa, que ha reforzado la tendencia del cobre. Pero más allá de esto, los mercados mantienen una confianza en precios justamente estructuralmente elevados. Hay 3 grandes soportes. Primero, la expectativa de recortes adicionales de la Fed. Segundo, el dólar justamente relativamente débil. Y tercero, una demanda más estructural asociada a la transición energética, la IA e incluso la industria de defensa. Y si vemos por el lado de la oferta, los grandes problemas operativos de grandes minas como Kamoa y Kakula, ¿no?, en Sudáfrica, han restringido la producción, dando soporte adicional al precio. Ahora, ha existido justamente las correcciones puntuales, especialmente cuando el dólar se fortalece o se moderan las importaciones de China, pero la tendencia estructural no se ha alterado. En paralelo, justamente si vemos al oro, se mantiene en niveles históricamente altos, con un avance superior al 14% en lo que va del año. Esto refleja mayor búsqueda de activos refugio ante incertidumbre geopolítica, ante tensiones comerciales y preocupación por deuda pública en economías avanzadas. Además, las expectativas de menores tasas también respaldan su precio. Y este entorno de commodities fuertes tiene implicancias directas para economía como la nuestra, ¿no? ¿Así? Muchas gracias, César. Bueno, después de lo comentado por César, les voy a explicar un poco más a detalle la evaluación de fondos, ya que podríamos encontrar oportunidad en este nuevo entorno. Dado las expectativas que nos ha comentado a nivel global, les podría comentar un poco sobre los fondos en dólares que manejamos actualmente. Dado un crecimiento de Estados Unidos mayor al 2%, una inflación por debajo del 3% y un recorte de tasas por parte de la FED en el segundo
semestre del 2026, y un dólar fuerte, el fondo Sura Ultra Cash Dólares nos podría ayudar, ya que vamos a tener un fortalecimiento del dólar que va a amplificar un retorno en términos reales para un inversor peruano. Y también vamos a tener flexibilidad ante recortes. Si es que la Fed decide bajar tasas de interés en 50 puntos básicos, el impacto negativo va a ser limitado por la baja duración que tiene este fondo. También podríamos optar por un fondo como lo que ofrece Bloom, donde tenemos una liquidez absoluta, que es ideal si es que queremos tener una opción para rotar más adelante. También si queremos tener una gestión activa y conservadora, donde podemos optimizar el spread sin asumir un riesgo significativo. Y dado un contexto donde el cobre y el oro se mantienen firmes, el Fondo Sura, Deuda Soberana Distributiva de Soles, nos podría ayudar bastante porque en este caso la mejora en términos de intercambio ante un cobre muy fuerte que apoya el sol y el riesgo país nos podría ayudar este fondo para una posible inversión de los excedentes que tengamos en las tesorerías. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Aquí les voy a explicar un poco más a detalle sobre los dos tipos de fondos que encontramos con Sura. De hecho, para el caso de dólares, podemos ver que tenemos el Sura Ultra Cash Dólares y el Sura Corto Plazo Dólares, que tienen ligeras diferencias. La tasa anualizada del primero va por encima del 4% y de Sura Corto Plazo está en 4.67. Esta diferencia se puede observar básicamente en lo que tenemos, que es la volatilidad. El primer fondo tiene una volatilidad del 0.4% y podemos ver que la evolución de este fondo es creciente y casi de forma lineal, tiene muy poca volatilidad. En el caso del siguiente fondo, la volatilidad es un poco mayor, ya que es del 0.9%, pero la evolución de este fondo sigue siendo casi de forma lineal y ascendente. En ambos casos, la suscripción mínima es de $5.000 y la liquidación es en un T+1. La única diferencia de estos dos fondos es en el caso de la comisión, ya que la comisión de Sura Ultra Cash Dólares es de 0.6% y la del corto plazo es del 0.7%. Finalmente, pueden observar en qué está invertido estos dos fondos. El primero está invertido principalmente en depósitos a plazo en un 82%, para luego distribuir un 4% en bonos y el 13% en letras del Tesoro americano. En el caso de Sura a corto plazo, tenemos la inversión en depósitos a plazo por un 51% y el resto en bonos. Creo que podríamos pasar al siguiente. Para otra opción que tenemos donde ustedes puedan colocar los excedentes en dólares serían los fondos que ofrece Bloom, tanto como el Cash Fondo A y el Fondo O. Ambos fondos te ofrecen una rentabilidad por encima del 4% con una ligera variación en el caso del Fondo O, que está la tasa anual en 4.67%. El valor cuota de ambos fondos también tienden a tener una tendencia al alza creciente, ya que la volatilidad en ambos es del 0.7%. La diferencia frente al fondo de Sura sería la suscripción mínima. En estos casos, estos dos fondos, el primer fondo, el Fondo A, se inscribe con una suscripción de $10 y en el caso del Fondo O con $20.000, pero la liquidación en ambos casos es en un T+2, es decir, que si yo quiero mis fondos de acá a 2 días, los tengo que solicitar hoy. La inversión en estos dos fondos, cómo está distribuido, es diferente a los de Sura, ya que en su mayoría están invertidos en bonos en un 94% y el resto en depósitos a plazo y en caja. Eso sería la explicación detallada de ambos fondos que les venimos a ofrecer para el caso de que quisieran invertir los excedentes en dólares que tienen la tesorería de las empresas. Bueno, ahí para hablar un poco para aterrizarlo en el escenario local, ¿no? Luego revisar el contexto global y el comportamiento de los commodities, es importante aterrizarlo a la economía peruana, ¿no? El crecimiento del cuarto trimestre superaría casi un 3%, impulsado principalmente por el dinamismo del gasto privado y por el inicio anticipado del retiro de los fondos de pensiones desde noviembre del año pasado. Con ello,
el PBI cerraría cercano, o sea, cerraría justamente el 25 creciendo alrededor de un 3.3%, ligeramente por encima de lo proyectado meses atrás. Este año el motor será claramente el consumo privado, mientras que el gasto público perderá algo de impulso tras el fuerte apoyo del año anterior. Ahora, si vemos para este año, proyectamos una expansión cercana al 3.1%. Justamente, claro, hay que tener en cuenta que el ruido electoral probablemente moderará las decisiones de inversión, pero el consumo seguirá siendo, seguirán encontrando soporte en los retiros previsionales. Ahora, si vemos hacia el 27, la economía convergerá más hacia su crecimiento potencial, casi un 2.6%, en un entorno donde la base de comparación será más exigente y la inversión pública podría desacelerarse por el cambio de autoridades subnacionales. Ahora, por el lado de inflación, el escenario sigue siendo bastante ordenado. La inflación general se mantiene en la parte baja del rango meta y cerraría justamente el año 25 alrededor del 1.5. Ahora, para el 26, podría subir hacia 2.5%, pero cómodamente dentro del rango objetivo, en un contexto donde el sol dejaría de apreciarse con la misma intensidad y el petróleo se estabilizaría. Y todo este marco es el que finalmente termina condicionando la reacción de los mercados financieros locales frente al entorno electoral y volatilidad global. Ahora, justamente uno de los pilares detrás de la revisión al alza del crecimiento peruano este año es el comportamiento de los términos de intercambio. Con commodities en niveles elevados, el país está recibiendo un choque externo positivo, con mejoras justamente en ingresos fiscales, la balanza comercial y la confianza macro. Los precios de los metales no solo se están manteniendo altos, sino que han superado las previsiones en el escenario de la base anterior. En el caso del oro, el soporte viene por varios frentes: la debilidad global del dólar como activo de reserva, las expectativas de recorte de tasas por parte de la Fed y las tensiones geopolíticas que siguen incentivando la demanda por activos de refugio. El cobre, por su parte, continúa respaldado justamente por las fuerzas más estructurales, transición energética, inversión de la IA y mayor gasto militar en algunas regiones. A eso se suma la debilidad del dólar y las disrupciones persistentes en algunas grandes minas o que limitan justamente la oferta. En conjunto, este entorno externo favorece los términos de intercambio y crea condiciones favorables para la economía peruana. Sin embargo, la pregunta clave es cuánto de este impulso se logra traducir en crecimiento sostenido. Justamente acá vemos el pantallazo de los primeros grandes bancos a nivel global que justamente han revisado al alza las expectativas para los commodities para este año, ¿no? Citando algunos de ellos, ¿no? Ahora, si miramos hacia este año, el escenario combina dos fuerzas opuestas. Por un lado, la incertidumbre electoral probablemente moderará justamente las decisiones de inversión privada. Este efecto suele sentirse con mayor intensidad en sectores como construcción y manufactura, no primaria, obviamente, que dependen más de expectativas empresariales. Por otro lado, la liberación de los fondos de pensiones seguirá favoreciendo al consumo privado, lo que impulsará las actividades no primarias como comercio y servicio. Además, veremos un rebote importante en pesca tras la normalización de la cuota de anchoveta luego del nivel inusual bajo observado el año pasado. Ahora bien, si los términos de intercambio están en niveles históricamente altos, surge la pregunta, ¿por qué Perú no crece más rápido? ¿No? Y eso vemos en el gráfico de la derecha. La respuesta está en el canal de la inversión minera. Aunque existe una cartera superior a los 40 billones de dólares en proyectos, no estamos viendo un ciclo comparable a lo que se vio del 2010 al 2016, como se puede en el gráfico. Las autoridades avanzan lentamente, persisten conflictos sociales y hay muchas grandes compañías que priorizan proyectos como brownfield en lugar de nuevas minas de gran escala. A ello se suma la expansión de la minería ilegal, la inestabilidad política recurrente, justamente hoy un nuevo presidente salió, factores que elevan la percepción de riesgo sobre grandes inversiones y es justamente ahí es donde el debate sobre crecimiento potencial comienza a volverse dentro de un contexto electoral que estamos atravesando. Ahora, si hablamos de crecimiento, no solo debemos mirar datos duros, ¿no? Sino también expectativas. La aceleración del gasto privado coincide con una mejora sostenida de los indicadores de confianza empresarial publicados por el BCR. Y eso es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque estamos en un año electoral, donde usualmente las expectativas tienden a deteriorarse. Sin embargo, las últimas encuestas muestran que las expectativas a 3 y 12 meses se mantienen en terreno optimista en la mayoría de los sectores. Es decir, no estamos viendo un freno generalizado por incertidumbre política, al menos por ahora.
Cuando desagregamos por actividad económica, como pueden ver en el gráfico a la derecha, la mejora es bastante transversal. Comercio, servicios, manufactura muestran recuperación, pero destaca especialmente el sector de construcción, donde el índice de expectativas salta del 54 a 75 puntos en apenas un mes. Eso refleja que más allá del ruido político, los fundamentos internos como consumo, términos de intercambio y menor costo financiero están generando un soporte real a la actividad. Ahora bien, este escenario de confianza convive con un frente político que todavía genera alta incertidumbre. Ahora, y ya entrando al plano político, estamos a menos de 2 meses de las elecciones y las encuestas ya nos dan un primer mapa de las preferencias. Hoy vemos un escenario altamente fragmentado. Rafael López Aliaga lidera justamente las encuestas con un 12%, seguido por Carlos Álvarez con 8.8%, ¿no? Pero más allá de quién esté primero, lo relevante es que ninguna candidatura muestra una ventaja amplia, ¿no? Además, enfrentamos una elección con más de 40 partidos políticos inscritos, lo que incrementa la dispersión del voto y complica la construcción de mayorías claras, ¿no? Y quizás el dato más importante es el porcentaje de indecisos, ¿no? Que ronda casi el 50%, es decir, la mitad del electorado aún no define su voto, lo que traduce una alta volatilidad potencial en las próximas semanas. Este nivel de fragmentación e indecisión eleva la incertidumbre política y mantiene abiertos múltiples escenarios posibles, algo que ya se ha vuelto recurrente en la dinámica política peruana y que los mercados inevitablemente comienzan a monitorear con mayor atención. Ahora, en el frente monetario, el Banco Central de Reserva del Perú ha mantenido la tasa de referencia en 4.25 luego del último recorte. Según nuestras estimaciones, este nivel ya se encuentra muy cercana a la tasa neutral. ¿Qué significa esto? Que la política monetaria hoy no está estimulando ni frenando la economía. La inflación general se ubica en la parte baja del rango meta, principalmente por factores transitorios de oferta que han contenido alimentos, energía y combustible. Sin embargo, la inflación subyacente y las expectativas inflacionarias están alrededor del 2%, es decir, alineadas en el centro del rango objetivo. Y al mismo tiempo, el propio BCR señala que la actividad económica está cerca de su potencial y las encuestas muestran que la mejora en la situación actual y en la confianza empresarial. Por eso la postura monetaria luce coherente con el ciclo económico actual. En nuestro escenario base, la inflación tendería a subir ligeramente en delante, pero sin salir del rango meta, mientras que la actividad se mantenía cercana de su potencial. Eso es consistente con una tasa neutral entre 4 y 4.25. En ese contexto vemos un espacio para un recorte adicional de 25 puntos básicos en los próximos meses, más que un ajuste fino como un inicio de un ciclo expansivo agresivo. Ahora, esta estabilidad monetaria tiene implicancias directas sobre el tipo de cambio. Justamente la moneda ha mostrado fortaleza en medio de un contexto de debilitamiento global del dólar, ¿no? Las cuentas externas siguen siendo uno de los principales soportes estructurales del sol, gracias a los términos de intercambio favorables y a un superávit comercial. Sin embargo, hacia adelante podríamos ver episodios de debilitamiento transitorio conforme avance el proceso electoral. La magnitud de esa presión dependerá de mucho de cómo evolucionen las encuestas y la percepción de riesgo político, ¿no? Es decir, el componente electoral podría generar volatilidad cambiaria en el corto plazo. No obstante, una vez superado el proceso electoral y con el respaldo de las cuentas externas sólidas y una Fed avanzando gradualmente hacia una normalización monetaria, el sol justamente debería recuperar estabilidad. Nuestro escenario contempla un tipo de cambio cerrando para este año en rango de 3.35 a 3.45 por dólar, y justamente si nos acercamos a la contienda electoral de abril, se va a pegar mucho al 3.45 y para finales de este año más pegado al 3.35, ¿no? Y este equilibrio cambiario termina siendo un elemento clave para entender cómo reaccionarían los activos financieros locales frente a un entorno político global que hemos venido describiendo, ¿no? Así. Perfecto, muchas gracias, Dieter. Bueno, en esta parte, ya dado la explicación local, podemos hablarles un poco más sobre lo que serían los fondos en soles y cómo encontrar oportunidad en este nuevo entorno. Asimismo, como lo que observamos en la parte de global,
dado un crecimiento de Perú por encima del 3%, una inflación por debajo de 1.5% y que el BCR recorte tasas en este 2026 y un sol fuerte, el Sura renta 4 soles podría darnos una ganancia de capital por caída de tasas ante un recorte del BCR que genera comprensión en la parte media de la curva, valoriza directamente el portafolio. También tendríamos una inflación contenida y un superávit externo estructural, donde se reduce el riesgo país y limita ampliación de spreads. Y dado solamente un entorno en que el BCR recorte tasas, un sol fuerte y frente a una incertidumbre política que vayamos a tener en el segundo trimestre del 2026, en la parte del fondo de Sura a corto plazo podríamos tener una captura del carry actual que sería participar parcialmente de esta caída de tasas sin asumir una duración más larga. Vamos a tener una protección ante una volatilidad electoral que va a tener menor sensibilidad si se sube la prima política, y una flexibilidad táctica donde permite rotar rápidamente si es que este escenario cambia. Eso sería por el caso de Sura y por la parte de Bloom Cash Soles, podríamos tener una reserva estratégica si es que este ruido político aumenta y protege el capital y una liquidez para capturar oportunidades donde nos permiten aumentar duración después de estas correcciones. ¿Podemos pasar a la siguiente parte? Me faltó mencionarles anteriormente que tenemos la opción de preguntas y respuestas. Es que si tuvieran alguna duda al final de la explicación, tenemos una opción para que puedan colocar las preguntas en este chat. Bueno, en esta parte les queríamos mostrar la evolución la evolución de tasas, tanto de la tasa de interés del BCR, la tasa de interés pasiva en soles y la que estaríamos presentándoles a continuación, que sería Sura Ultra Cash Soles. Como podrán ver, a medida que las tasas de interés del BCR han ido disminuyendo, este fondo ha rendido por encima de la tasa de interés del Banco Central de Reserva. Es por eso que lo recomendamos bastante, ya que es un fondo que está diversificado y puede tener tasas aún más competitivas que un depósito a plazo o un overnight. Y en esta parte pueden ver un poco la evolución de ese fondo frente a la tasa de interés del BCR. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y en este caso les queríamos presentar lo que podrían encontrar al ser clientes de Renta 4 en nuestra web. Tenemos una opción para el manejo de la tesorería que es en fondos mutuos de liquidez, donde nosotros les ayudamos a rentabilizar sus excedentes a corto y mediano plazo, donde Renta 4 es un asesor imparcial con un acuerdo de distribución con 3 administradoras locales. En este caso les he ido explicando un poco más sobre Sura y sobre Bloom. Estas opciones las pueden encontrar en nuestra página web de forma detallada. Están los fondos descritos con las rentabilidades que pueden obtener en un año, en un mes, en 6 meses. Pueden ver la evolución del fondo que ha sido de forma ascendente, lineal, y frente a un depósito a plazo que podemos ver en el lado derecho, las tasas son bastante competitivas, ya que actualmente los fondos rinden por encima del 4% y las tasas de un depósito a plazo están por debajo del 4% e incluso cercanas al 3%. Entonces, sí tienen una opción más rentable en un fondo mutuo y una opción de poder elegir entre las 3 administradoras locales que podemos ofrecerles dentro de nuestra plataforma. Podemos pasar a la siguiente. En este caso, les quería poder mostrar los 2 fondos que ofrece Sura para un perfil conservador. Tenemos el fondo Sura Ultra Cash Soles, que tiene una tasa anual del 4.4%, y el Sura Corto Plazo Soles, que está actualmente rindiendo en 4.37%. Ambos tienen una volatilidad del 0.4%, con lo cual tienen una evolución del fondo de forma lineal creciente. En ambos casos, la suscripción mínima es de 10.000 soles y la liquidación es en un T+1, es decir, si ustedes desean sus fondos el día de mañana, tendrían que solicitar el rescate hoy. Y la diferencia de ambos fondos es en qué están invertidos. En el primer caso, el 92% está invertido en depósitos a plazo y el resto en certificados de depósito, un poco de bonos y papeles comerciales.
En el segundo, que sería Sura a corto plazo soles, tenemos el 62% invertido en depósitos a plazo, casi el 30% en bonos y el resto en certificados de depósito y papeles comerciales. Aquí pueden ver cómo se diversifican los diferentes fondos que les venimos ofreciendo y el por qué ustedes obtienen una tasa mayor a la que podrían tener en un depósito a plazo convencional o un overnight frente a lo que tienen actualmente. Podemos pasar al siguiente. Y esta es la otra opción, que sería el fondo mutuo Bloom Cash Soles. En ambos casos, en el fondo A y O rinden la misma tasa anual. Tienen un valor, una volatilidad del 0.4%. La evolución del fondo ha sido también de forma lineal. En este caso, las diferencias son sobre la suscripción mínima. En el primero pueden ingresar con 10 soles y en el segundo a partir de 20.000 soles. Y la liquidación sí es tal cual como en el caso de Sura en un T+1. La diferencia de estos fondos frente a Sura es en qué están invertidos. En este caso, el 52% está en bonos y el 45% en depósitos a plazo. Pero también es un fondo súper diversificado donde obtienen una tasa mucho más competitiva a la que tienen actualmente frente al banco. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y bueno, finalmente, como para que tengan una conclusión más detallada, las ventajas de invertir en fondos mutuos con nosotros es que ustedes, al ser clientes, acceden a más sin pagar más. Al afiliarte a Renta 4, te abre puertas a múltiples administradoras de fondos como las que hemos visto anteriormente y a todos sus productos sin pagar comisiones adicionales. Tienen una asesoría integral y a su medida, donde no solo invierten, nuestro equipo también te acompaña con una estrategia completa para la gestión de la tesorería de las empresas. Tienen una rentabilidad con liquidez diaria porque obtienen retornos competitivos frente a un depósito a plazo y con una ventaja clave que es una liquidez diaria y sin penalizaciones por un rescate anticipado, ya que no tienen una fecha exacta o fija para poder rescatar sus fondos. Lo pueden hacer si desean al día siguiente o en una semana o en un mes, como ustedes gusten. La diversificación es inteligente, ya que disminuye el riesgo de crédito invirtiendo en una amplia gama de emisores locales e internacionales. Y tienen una gestión profesional con resultados concretos, donde ustedes confían en la experiencia del equipo de inversores de estas administradoras que evalúan emisores y seleccionan los mejores plazos dentro del horizonte de corto plazo, que es donde ustedes quieren rentabilizar sus excedentes. Y tenemos todo el detalle de estos fondos al alcance de ustedes. Tenemos toda la información de los fondos. A medida que se los he estado presentando, también se los podemos brindar mediante un mail y van a tener un prospecto simplificado, un reglamento de participación y mayores detalles. Podemos pasar a la siguiente. Esta es una opción, esta es una alternativa frente a los fondos mutuos, ya que nosotros también manejamos un producto que es Renta 4 Cash, que sería una cuenta remunerada diaria, donde les ayudamos a rentabilizar los excedentes, pero en este caso ustedes obtienen los fondos al día siguiente, a la primera hora del día, donde nosotros consolidamos sus fondos hasta la 1 de la tarde. Después buscamos las mejores tasas en las 6 principales entidades bancarias que pueden ver en la parte derecha, y al día siguiente nosotros les podemos depositar los intereses más el principal. En este caso, las tasas son del 3.4% en soles y 3 en dólares. Son un poco menores a las de un fondo mutuo, pero ustedes reciben liquidez inmediata. Es cuando solamente desean rentabilizar un par de días si quieren los fondos de manera más rápida frente a un fondo mutuo que les hemos presentado anteriormente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, también nosotros ofrecemos, como lo mencionaron al inicio, el manejo del FX. Nosotros ofrecemos compra y venta de dólares. Realmente tenemos precios súper competitivos en el mercado. Tenemos la opción que les beneficia a todos, que es el T+3, poder pactar una operación el día de hoy y liquidarla 3 días después con el precio de hoy. Ustedes pueden tener este beneficio al ser clientes de nosotros, donde ustedes pactan la operación ya sea por teléfono o un WhatsApp. Todo se formaliza mediante un correo.
tienen la opción de poder abonarnos en los 6 principales bancos que manejamos a nombre de Renta 4 y nosotros también les devolvemos el dinero en estos 6 principales bancos sin necesidad de recurrir a un BCR con un tiempo máximo de 15 minutos, sin costos de transferencia mediante un BCR y de forma directa. Y operamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eso sería también una ventaja que pueden tener con nosotros, cotizar sus operaciones de cambio tanto en dólares como en euros. Pasaríamos a la parte última. Y bueno, como lo último, dentro de nuestros servicios para la gestión de una tesorería eficiente, también manejamos operaciones de forward, donde les ayudamos a estabilizar sus flujos futuros. En el caso de un forward, nosotros podemos pactar compra-venta de una moneda a una fecha futura, pero se define el día de hoy. Si ustedes tienen previsto algún pago de dólares en una fecha futura, ya sea un mes, pueden pactar el precio el día de hoy. De hecho, el monto mínimo para estas operaciones es de $50,000 y obviamente manejamos diferentes garantías de acuerdo al plazo que ustedes requieran. Esto es una alternativa muy eficiente si es que desean poder tener conocimiento de un precio el día de hoy para no estar preocupándose por cómo va a variar el precio de acá a un mes, sino establecerlo hoy mismo y pactar el tipo de cambio. Eso sería todo por nuestro lado. Muchísimas gracias por poder participar al webinar. Estos son los diferentes productos que podemos ofrecerles para la tesorería de las empresas. Sí, muchísimas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta que quisieran hacernos. Estamos súper abiertos a contestar cualquier duda que normalmente se presentan. No sé si habrán algunas ahí escritas, Asvin. Sí, justo estoy revisando. Me parece que una duda que íbamos a explicarles al final era acerca de si existía alguna comisión adicional dentro del fondo mutuo, pero en realidad la tasa que les hemos presentado en las láminas es una tasa neta, ya incluida con la comisión que les hemos explicado anteriormente. Eso iba a ser una de, quizá, de las inquietudes que siempre manejamos. Y creo que con eso estaríamos, ¿cierto? Sí, con eso ya estaríamos, porque por el lado de la presentación creo que no hubo preguntas. Perfecto. Está bien, muchísimas gracias a todos. Sí, Gracias. justo eso es lo que... Muchísimas gracias a Gracias, todos. muchísimas gracias a todos Gracias. también. Gracias, hasta Cuídense. luego. Tarde. Gracias.